Hoy estamos frente al capítulo 8 de Lucas, en el que se nos habla acerca de la parábola del sembrador. Hay algo interesante y me llama la atención es por qué Jesús le explicó a los discípulos dicha parábola. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús para enseñarle con mayor profundidad y precisión la parábola? ¿Y por qué no la explicó, diríamos, como más, de una manera más pública, sino solamente a los discípulos? Y creo que la clave está en esto, es que los discípulos le preguntaron, explícanos la parábola. O sea, hubo una iniciativa por parte de los apóstoles. Ellos tienen sed de Cristo, tienen sed de la palabra de Dios y de hecho deseaban conocer más y entenderla. Entonces, importantísimo preguntar. Miremos que en otros pasajes Jesús habla, por ejemplo, en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad a la puerta y se les abrirá. O sea, ese llamar, ese buscar, es justamente como una manera de preguntar. Es así, va en relación con la pregunta, con el hecho de yo preguntar, de tener un interrogante. Es decir, hay una motivación en los apóstoles y por eso van en búsqueda de conocer, por eso tocaban la puerta de Jesús, por eso le preguntan a él, quieren instrucción, quieren pedir que les enseñe, quieren entender los misterios de Dios. Así que, ¿por qué no le preguntas al Señor? Pregúntale, hazle más preguntas a Dios. Y obviamente con una actitud de humildad, porque es que uno puede hacer muchas preguntas y la intención no sea la mejor. Yo hacerle preguntas a Dios de que por qué pasan cosas malas, que por qué me hiciste esto, por qué si yo estaba orando y por qué me pasó este mal, si yo soy servidor tuyo, por qué me pasan cosas duras. No es cuestionar a Dios, sino que yo me acerco al Señor y le puedo hacer muchas preguntas para que me dé una luz, me dé una guía. Porque si yo le pregunto al Señor con sarcasmo, con rabias o queriendo cuestionar su manera de ser, creo que voy a salir hasta más confundido porque no encontré respuestas. Muy diferente es que aunque pueda haber dolor en mi vida, pueda sentirme frustrado, cansado, agotado, yo puedo hacer la pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres conmigo? Esto que está sucediendo, que no lo entiendo, ¿cómo crees que yo debo de enfrentarlo? ¿Cómo hay que hacer las cosas? ¿Cuál es tu voluntad? Importante pedir discernimiento. Así que mi pregunta es noble, mi pregunta es sabia. Voy a interrogar a Dios para que me dé una luz. Es fundamental hacer preguntas. Es muy importante. Segundo, diríamos que esta parábola, uno a simple vista puede como que darse cuenta de que hay un aspecto como muy pesimista, porque los tres primeros campos, la semilla se perdió. Entonces, dice el texto que salió el sembrador y esparció la semilla por el camino, pero vinieron unos pájaros y se comieron el grano, es decir, se perdió. Entonces, se perdió tiempo, se perdió quizás la inversión económica en ese grano, se perdió posibilidades de hacer muchas más cosas. Segundo, el terreno pedregoso. También es otro tema complicado. Diría uno, pues se nos perdió más semilla, no bastó la que se roban los pájaros, ahora es el terreno pedregoso, todo anda mal. Ese es el pesimista, que todas las cosas lo ve equivocado, yo sabía, es que yo conozco las cosas, todo sale mal. Es la persona negativa, la persona que no tiene como esperanza, si todo lo ve negativo.
Y luego el tercer campo también, las zarzas que ahogaron la planta, entonces tampoco hubo cosecha. Viene también la crisis, viene otra vez el lamento, la queja, todo anda mal. Pesimismo. Y luego al final, el último campo sí es como un campo que está orientado hacia el optimista, orientado al esperanzador. Y efectivamente, uno se da cuenta que ese grano que cayó en el campo bueno y que produjo una cosecha del 100 por 1, superó a aquella semilla que se perdió. Entonces, es muy importante entender esto, que cuando tú haces una labor, un trabajo, un servicio, y al menos sea una sola persona la que se beneficie, ya ahí estará el reino de Dios en esa persona, que se va a multiplicar, que va a avanzar, que va a prosperar. De lo pequeño Dios saca grandes cosas. De lo ordinario Dios lo convierte en algo extraordinario. Y esto vale mucho para la evangelización. Cuando uno quiere, o cuando uno quiere aconsejar a alguien, aconseja, le habla al público, comenta a las personas acerca de la verdad, acerca del servicio, acerca del amor. Tantos consejos importantes que vienen de Dios. Y usted dice, pero es que apenas me prestan atención uno o dos nomás. Esos son, que aunque la semilla es poca, no se va a perder. Esos van a producir, porque Dios es el que hace producir, ¿verdad? Es Dios el que hace que la cosecha se dé. Usted y yo simplemente somos quienes esparcimos. Somos simplemente los que servimos. El resto le corresponderá al Señor. Que Dios te siga iluminando y a través de esta parábola también te dé muchas luces, mucho discernimiento. Recuerda, pregunta. Hay que preguntar, hay que interrogar al Señor con el ánimo de entender qué es lo que quiere con nosotros, para dónde vamos, cómo solucionar esta situación, cómo poder avanzar en el proceso de santidad y conversión. Y también ver esta parábola como que el pesimista es vencido al finalmente, el pesimismo es derrotado, porque hay un campo, uno solo bastó para que pudiera suplir lo que aquellos 3 campos no lograron hacer. Y este campo, dice, fue fértil y trajo fruto, cosecha el 100 por 1, o sea, fue superior a los demás. Entonces así pasa en la vida. No te acongojes, ni te maluques, ni estés tan pesimista en el pensar de que todo anda mal, que todo anda mal, que todo es malo, 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 sino que hay que ver qué está haciendo Dios, qué está construyendo, qué está fabricando, porque vendrá una cosecha gloriosa a partir de algo poco. El Señor se glorificará. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.